Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Bendiciones y shalom, bienvenidos a Aprendamos de la Parashá. Esta semana estamos aquí desde el Zoom y el Facebook de Primicias Ministries, estudiando una porción de la Biblia, una porción de la Torá que tiene por título Bo. Y Bo significa ven. Y este título pues viene del primer verso de esta porción bíblica. Estamos leyendo esta semana. Cuando nosotros decimos parashá, esa es la palabra hebrea para porción de la Biblia o porción de la Torá. Esta semana estamos leyendo 3 capítulos que se encuentran en Éxodo 10:1 hasta Éxodo 13:16. Y la palabra hebrea bo significa ven. Y también estamos leyendo Jeremías 46 del 13 al 28. En esta porción bíblica de lo que se trata de Éxodo 10:1 hasta el 13, leemos de las últimas 3 plagas. La semana pasada estuvimos estudiando las primeras 7 plagas. Esta semana estamos leyendo sobre las últimas 3 plagas que Elohim envía o desata sobre Egipto. Leemos también sobre la primera Pascua o Pesach, cuando Israel puso la sangre de un cordero sobre los postes de sus puertas para ser librados de la última plaga, de la muerte de los primogénitos. También leemos sobre el éxodo de Egipto, cuando el pueblo de Israel es librado y puede salir de Egipto. Y concluye esta maravillosa historia de nuestro pueblo con las instrucciones que el Eterno le da a su pueblo sobre la Pascua, el pan sin levadura y la consagración de los primogénitos. Leamos primeramente los primeros versículos de esta parashá, de esta porción bíblica, que se encuentran en Éxodo 10:1 y 2. Yahweh le dijo a Moshe: ve a Faraón, porque yo lo he vuelto a él y a sus sirvientes de corazón endurecido, para que yo pueda demostrar estas señales mías entre ellos, para que le puedas decir a tu hijo y al hijo de tu hijo acerca de cuántas cosas hice para burlarme de los egipcios. Eso es lo que significa Mitzraimim. Y acerca de mis maravillas que yo demostré entre ellos, para que así todos ustedes sepan que yo soy Yahweh. Hemos leído estas palabras en Éxodo 10:1 y 2 para que ustedes vean que la palabra aquí ve a Faraón, en realidad en el hebreo original es ven a Faraón. ¿Y por qué entonces se usa la palabra ven y aquí fue traducida a ve? Bueno, en nuestras Biblias dice ve, pero en hebreo dice ven. Nos demuestra que Yahweh estaba en ese lugar. Cuando él le dice a Moshe, ven, él está diciendo, ven al faraón porque yo te estoy esperando y mi presencia estará allí en ese lugar. Él ya estaba y por eso él dice, ven. Yahweh estaba con Moisés, estaba donde quiera que iba Moisés, estaba con él aun cuando él fuese a ver al faraón otra vez. Ahora, yo les tengo una pregunta. ¿Por qué le manda a ir donde el faraón otra vez? Yo digo otra vez porque ya ha ido en varias ocasiones. Cuando ya sabemos que el faraón tenía el corazón endurecido. Bueno, la Torá, en lo que acabamos de leer, en los versos bíblicos que acabamos de leer en Éxodo 10:1 y 2, nos da esa explicación de por qué él quiere que él vaya una vez más. Él nos da 2 respuestas a la palabra. Dice, para que yo pueda demostrar estas señales mías entre ellos. ¿Señales de qué?
señales de juicio y de ira del Eterno. Y la segunda razón por la que él quiere que Moshe vaya donde Faraón. La segunda razón por la cual Dios le manda a Moisés a ir donde el faraón una vez más es para que entonces a través de los años ellos les enseñaran a sus hijos. Aquí lo leemos en el verso 2, para que les puedas decir a tu hijo y al hijo de tu hijo, en otras palabras, a tus nietos, acerca de cuántas cosas hice para burlarme de los egipcios y acerca de mis maravillas que yo les demostré entre ellos. Y también para que sepan, ustedes sepan que yo soy Yahweh. ¿Qué quiere decir Yahweh? Yahweh es la manera que nosotros pronunciamos las 4 letras del nombre de Dios o del nombre de nuestro Elohim. Yud, Hei, Vav, Hei son las 4 letras hebreas y nosotros le pusimos vocales y lo pronunciamos Yahweh. Y significa yo soy el que soy o él es quien es. Y así se mostró, como estudiamos en la semana anterior, nuestro Elohim a Moisés. Él no se presentó ante él como cuando se presentó a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Adonai, como el todo suficiente, sino que se presentó ante Moisés como Yud Hei Vav Hei, que significa él es quien es o yo soy quien soy para cualquier circunstancia y en medio de cualquier adversidad. Qué tremendo. Y volviendo a este principio de que el Eterno le dice a Moshe, regresa a Faraón, vete a él, aunque ya él y sus sirvientes tienen el corazón endurecido. Pero yo quiero demostrar esta señal entre ellos y yo quiero que tú le cuentes a tus hijos y a tus nietos acerca de todo lo que yo hice entre ellos y para que ustedes supieran que yo soy el que soy. Bueno, este principio de contar o de enseñarle a nuestros hijos se repite muchas veces en la Torá. Este mandamiento a los padres y a los abuelos lo leemos en Deuteronomio 6 del 6 al 9, donde el Eterno le dice a Moisés, estas palabras o a su pueblo, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas, de estas palabras que se le dio al pueblo de Israel. Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Átenlas en su mano como señal, pónganlas alrededor de la frente con una banda y escríbanlas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. Nosotros lo tenemos en lo que se conoce como la mezuzá. Estas palabras que se les ordenó y se les mostró al pueblo de Israel, se le tenía que enseñar con mucho cuidado y a propósito a los hijos todos los días, cuando estamos en casa, cuando viajamos, cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Y las teníamos que escribir en los postes las tenemos que escribir en los postes de nuestra casa. Y este principio lo leímos en Éxodo y aquí lo vemos otra vez en Deuteronomio 6, porque es un principio bíblico, que todo lo que nos da Dios, lo que nos da nuestro Elohim, se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque de generación en generación no se podía perder el conocimiento del Dios de Israel. Así que de generación en generación se tenía que contar las palabras. Ahora, hay un principio muy importante aquí también que encontramos en la parashá de esta semana. En Éxodo 10:9, Moisés le responde a nuestro Elohim, nosotros iremos, cuando ya se sabía que iban a salir, con nuestros jóvenes y nuestros ancianos. Bueno, esto se lo está diciendo él al faraón. Nuestros hijos y nuestras hijas.
e iremos con nuestras manadas y rebaños, porque tenemos que celebrar festividad para Yahweh. Y en la parashá de esta semana, en la primera porción, en la primera liyá, leemos que la idea de Yahweh no era salvar parte del pueblo, sino todo el pueblo. Eso incluía a las mujeres, a los ancianos, a los niños, aún a sus animales. El Eterno no quiere un pueblo dividido. El Eterno quiere que en las festividades, en los días señalados, en las fiestas bíblicas y en todo momento donde nos congregamos, que estemos juntos. Todos, los ancianos, los jóvenes, los niños, las niñas, todos tenemos que celebrar juntos, todos deberíamos de adorar juntos, todos deberíamos de guardar el día de reposo, el Shabbat, que sabemos que es un mandamiento, que es el cuarto mandamiento, el séptimo día, lo deberíamos de hacer juntos en familia. Él no quiere que estemos divididos. El rey David sabía esto y lo manifiesta o lo escribe en el Salmo 133. Oh, ves, qué bueno y placentero es que los hermanos vivan juntos en armonía. Es como aceite fragante sobre la cabeza que fluye descendiendo sobre la barba de Aarón, y baja hasta los tzitzit, hasta los flecos de sus vestiduras. Es como rocío de Hermón que desciende sobre las montañas de Sidón, pues allí Yahweh ordenó la bendición de vida eterna. Dice la palabra en esta porción que donde estamos reunidos juntos en armonía, buscándolo a Él, allí Yahweh ordena la bendición de la vida eterna y disfrutamos de la bendición y de la vida eterna. Ahora, lamentablemente, es difícil lograr esta armonía y esta unidad, porque en el mundo y en las congregaciones de hoy en día, las personas están en desacuerdo muchas veces, causan división, hay un espíritu de división y no les importa lo que dice la palabra. Algunos parecen deleitarse, ¿verdad?, en provocar tensión entre los hermanos, en desacreditar a los demás. Los chismes, la calumnia sobre los líderes son muy comunes y este pasaje ¿verdad?, que acabamos de leer, debería de ser una reflexión de que la bendición está cuando estamos todos unidos. Las familias deben estar unidas, guardando las fiestas, guardando el Shabbat y sirviendo a nuestro Adonai. Vamos a regresar ahora al Éxodo 10, 1 y 2, una vez más. Y vamos a leerlo otra vez y esto es importante porque tengo unas cuantas preguntas. Éxodo 10, 1 y 2. Yahweh le dijo a Moshe, ve a Faraón o ven a Faraón, porque yo lo he vuelto a él y a sus sirvientes de corazón endurecido, para que yo pueda demostrar estas señales mías entre ellos, para que le puedas decir a tu hijo y al hijo de tu hijo acerca de cuántas cosas hice para burlarme de los egipcios y acerca de mis maravillas que yo demostré entre ellos, para que entonces también ustedes sepan que yo soy Yahweh. Y de acuerdo a este pasaje que hemos leído ya varias veces en esta noche, el deseo de Dios es que sepamos que Él es Yahweh. Él quiere que sepamos, su pueblo, nosotros, Israel, que sepamos que Él es el Señor. Para que ustedes sepan, dice, cuando nosotros buscamos la palabra hebrea para que ustedes sepan, esta palabra sepan, esa palabra en el verso 2, ¿verdad? De Éxodo 10, en hebreo se pronuncia yadá, yadá, que en el diccionario Strong es la palabra número 3045, que significa entender claramente. Así que la palabra aquí sepan, para que ustedes sepan que yo soy Yahweh, el Eterno está diciendo para que ustedes entiendan claramente, no les quepa duda de que yo soy el Señor de ustedes. ¿Y cómo nosotros entonces sabemos y entendemos claramente, como dice esa palabra en hebreo,
que Él es el Señor. ¿Cómo es que nosotros sabemos esto? Bueno, una de las maneras de conocer que Él es el Señor es cuando recordamos cuando Él manda las plagas. Por eso nosotros lo recordamos cada año. Como dice la Torá. La Torá dice, estas plagas dan testimonio del juicio de Dios y la ira de Dios. Y esta historia debería de ser contada de generación en generación. Eso es lo que acabamos de leer. Y quizás algo que no hemos pensado es que, y que no hemos considerado, es que si queremos verdaderamente conocer a nuestro Elohim, conocer a Yahweh, tenemos que tener conocimiento no solamente de algunas características de él, sino que tenemos que tener conocimiento de sus juicios y de su ira. Después de todo, ¿acaso no es eso lo que se nos manda a hacer en estos pasajes? Que lo recordemos y que se lo digamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Allí en ese pasaje no dice que lo recordemos a él y que le digamos a nuestros hijos, Dios es amor, Él te ama, Él es bueno, Él es misericordioso, no importa, Él te acepta como eres, Él te quiere bendecir, Él te quiere enriquecer. Eso es bueno y eso es verdad. Pero en estos pasajes que estamos estudiando en esta semana, dice Yahweh a Moisés que por todas las generaciones se debería de contar todo lo que él hizo en Egipto antes de que ellos salieran de la esclavitud. ¿Y qué hizo el Señor en Egipto? ¿No fue que derramó de su ira y no fue que mandó juicio? Entonces, eso se lo tenemos que mandar que explicar a nuestros hijos y a nuestros nietos también. Porque conocer a Dios, conocer a Elohim, no se trata solamente, hermanos, no es todo flores, mariposas, corazoncitos. No se trata de eso únicamente. ¿Por qué es importante que reconozcamos la ira de Dios y los juicios? Bueno, primeramente nos enseña que las decisiones que tomamos en esta vida tienen importancia y tienen valor y tienen, y esto se lo debemos de enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos, consecuencias. Nuestras acciones, nuestras decisiones tienen consecuencias y que hay consecuencias eternas y que hay resultados de nuestras acciones. Esto es importante, importantísimo, porque sin consecuencias, entonces no importa lo que hagamos. Lo que haríamos no importaría si no hubiesen consecuencias. Sin consecuencias, el bien y la maldad en realidad no tendrían un valor verdadero. Quizás usted no esté de acuerdo. El que me mira por Facebook o por algún medio no esté de acuerdo. Usted pudiera estar pensando que estos conceptos de juicio, de ira, pues solo se encuentran en el mal llamado Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento, que también está mal llamado de esa manera, Dios únicamente es gracia y amor. Pero esas ideas vienen de ideas de los que solo leen las escrituras de manera selectiva. Y antes nosotros leíamos la escritura de esa manera. Por eso me gozo tanto con las parashá, con las porciones bíblicas, porque de esta manera leemos la escritura de una manera metódica y enteramente. No estamos seleccionando los versos que más nos gustan o que más caen bien o que más nos hacen sentir bien, sino que más bien debemos de leer toda la escritura. Y tanto cuando lo hacemos de esa manera, aprendemos que tanto el nuevo como el antiguo, si le queremos llamar de esa manera, la Torá y el pacto renovado testifican de la gran gracia y de la gran misericordia de nuestro Elohim. Las dos partes, el libro completo testifica de que Él es misericordioso
y de que su gracia se manifiesta desde un comienzo de la creación hasta que terminamos de leer la palabra en Apocalipsis. Siempre vamos a leer de que Él es amor y gracia y perdón y misericordia para con su pueblo, ¿no? Y que también Él nos muestra su juicio y su ira. Y eso no lo podemos negar porque lo estamos leyendo y lo estamos leyendo en la parashá de esta semana. En las dos partes de la Biblia, voy a repetir que no deberían de estar separadas, no hay inconsistencia. Consistentemente leemos, y es claro cuando estudiamos la Biblia, que la ira de Dios forma parte de quien Él es, forma parte del carácter de nuestro Elohim, de nuestro Dios. Y que conocer a Dios es conocer este aspecto de su carácter. Sabemos, hermanos, y hemos aprendido de que nuestro Elohim es santo. En santo se dice en hebreo kadosh. Y Él es justo y Él es perfecto. Pero también aprendemos de Él que Él castiga la maldad y que Él castiga la malicia. Algunas personas cuando escuchan este mensaje se pueden sentir incómodos con esta realidad, porque después de todo, se nos ha enseñado que Dios es bueno y que es amoroso, pero lo es. Él sigue siendo bueno y amoroso con su pueblo. Piensa en esto, hermano y hermana y amigo que me escucha. Si no hay juicio por el pecado, ¿y qué es pecado? Hemos aprendido que pecado es transgresión a la ley, es desobedecer las instrucciones de Dios. Entonces, si no hay juicio por el pecado, entonces pudiéramos decir que Dios es injusto. Eso quiere decir, porque entonces eso quisiera decir que los violadores, los que asesinan, los que no se arrepienten de las atrocidades que cometen, pueden salir libres sin consecuencia a sus malas decisiones y a sus hechos. Aún más, sin la ira y los juicios de Dios, no tiene sentido la gracia y la misericordia. Todos merecemos la ira de Dios, todos nosotros, pero si nos arrepentimos, somos perdonados. Y arrepentirse es hacer un U-turn, a dar una vuelta y no practicar el pecado y cambiar verdaderamente. La gracia y la misericordia literalmente significarían nada, no tendrían significado, no sería importante si no hay juicio. La salvación no tendría sentido si no hay de qué tener que ser salvos. Piénselo. A todos los que le importa la verdad, a todos nosotros que nos importa la verdad, la moral, la justicia, nosotros deberíamos de estar de acuerdo de que la ira y el juicio de Dios son necesarios. Y debemos de conocer este aspecto de quién es Dios para que verdaderamente sepamos que Él es el Señor. Por eso cuando Él derramó de sus juicios sobre Egipto, Él le dijo a Moisés, ustedes lo verán para que les cuenten a sus hijos y a sus nietos y para que sepan que yo soy Yahweh, que yo soy el que soy. Y este conocimiento nos debe de dar ánimo de compartir las buenas nuevas. No es al revés como nos han enseñado, para que todos sepan que hay una esperanza, que pueden volver a la verdad, que podemos volver al Padre, que podemos volver a casa, que nosotros somos salvos en Yeshua si nos arrepentimos. Qué tremendo mensaje, ¿verdad? Leemos desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. En esta porción de la Torá de esta semana en Bo, se nos dan instrucciones para la primera Pascua, o en hebreo, como se le llama, Pesach, que es una cena de memorial, de recordatorio, que conmemora la liberación de Israel de Egipto. Y esto lo leemos en Éxodo,
12:14. Éxodo 12:14 dice así: ese os será día memorable y lo celebrarán, lo guardarán como una fiesta solemne a Yahweh por vuestras generaciones. Quiere decir, por estatuto perpetuo lo celebrarán. En otras palabras, para siempre se celebrará la fiesta de Pesach. Esas instrucciones que leemos aquí en Éxodo 12:14 nos hacen meditar y nos hace hacernos preguntas que son muy comunes entre todos los creyentes. Estas preguntas puede ser que usted se la ha hecho, como me la he hecho yo, porque nos interesa saber qué dice la Torá sobre esta fiesta, sobre Pesach, y nos interesa saber cómo guardarla, ya que la leemos en las escrituras. No se nos había enseñado que la teníamos que guardar y que esta fiesta sería una fiesta solemne por todas nuestras generaciones. Quiere decir, a través de los años, para siempre la tenemos que celebrar. Y esta la vamos a estar celebrando ahora en marzo 27, si no me equivoco, del 2021. Y muchos de nosotros, cuando empezamos a estudiar las fiestas bíblicas, las fiestas de Yahweh, las fiestas verdaderas, no las inventadas por los hombres, nos hacemos estas preguntas. Nos decimos, bueno, esto que estamos leyendo en Éxodo 12, ¿esto aplica hoy? ¿Qué parte aplica y qué parte no? ¿Cómo es que hacemos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Éxodo 12? ¿Y cómo se aplica a nuestra fiesta de Pesach o de Pascua hoy en día? Y estas son preguntas muy importantes y muy válidas. Y esta primera pregunta, muchas veces se pregunta junto a la pregunta concerniente a las instrucciones de Moisés de matar a un cordero por familia. ¿Es esto algo que deberíamos de estar haciendo nosotros hoy en día? ¿Deberíamos de estar matando ovejas en nuestros patios, en el patio de nuestra casa para celebrar Pesach cada año? Porque esa instrucción la leemos en Éxodo 2, así que sería una pregunta válida. Pero lo que muchos no saben es que en Éxodo 12 se nos da instrucción específica que aplica solo para la primera Pascua en Egipto. No todo, pero algunas partes de estas instrucciones eran aplicables solo o solamente para la primera Pascua en Egipto. Y aquí lo leemos en Éxodo 12:11. Dice así: y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies, vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, rápido. Él es la Pascua de Yahweh. Qué tremendo. Matar el cordero en casa, poner la sangre sobre los dinteles, comerlo rápido, apresuradamente, como acabamos de leer en Éxodo 12:11, con nuestros lomos ceñidos, con el cinto puesto, las sandalias puestas, con el cayado en la mano. Esas fueron instrucciones que aplican a esos israelitas que se encontraban en Egipto en ese tiempo, en ese momento de que estamos leyendo, justo antes de salir de Egipto, antes de ser liberados. Después de esta, así, porque así nosotros no comemos nuestra cena de Pascua, rápido, vestido, listo para salir. No. Es más, como les voy a explicar ahora, nosotros no comemos de ese cordero y les voy a explicar el por qué. Así que no matamos el cordero en el patio de nuestra casa y no comemos de esta manera, porque después de esta primera Pascua, el cordero solo se podía matar en el tabernáculo o en el templo, después en el templo. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Es que estamos inventando esta regla? Bueno, no, es porque lo dice la Torá. Aquí leemos en Deuteronomio 16, 1 y 2. Guarda el mes de Abib y haz la Pascua para Yahweh tu Elohim.
porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Elohim de Mitzraim, de Egipto, de noche. Sacrificarás pues la Pascua es el cordero, a Yahweh tu Elohim de tus ovejas y de tu ganado vacuno, en el lugar que Yahweh, escuchen bien, en el lugar que Yud-Hei Vav-Hei haya escogido para hacer habitar allí su nombre. Vamos ahora ahí mismo en Deuteronomio 16, versos 5 al 7. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Yahweh tu Elohim te da. Esto es ya después que habían salido de Egipto, sino que en el lugar que Yahweh tu Elohim escoja para hacer habitar su nombre, allí sacrificarás la Pascua al atardecer, a la puesta del sol, en el tiempo, no cuando nosotros querramos, en el tiempo señalado, en el día de la celebración, en que saliste de Egipto, en el aniversario. Y la asarás, la Pascua, y la comerás en el lugar que Yahweh tu Elohim haya escogido. Luego, por la mañana, partirás y regresarás o irás a tu tienda. Miren qué interesante. Y déjenme explicarles aquí, aunque ya ustedes lo acaban de leer. Como no hay templo y como no hay sacerdocio activo en Jerusalén hoy en día, no podemos aplicar esta instrucción o mandamiento de matar el sacrificio en el lugar que Yahweh haya escogido para hacer habitar ahí su nombre, como acabamos de leer. Como no hay templo, no hay un sacerdocio en Jerusalén, esto significa que no podemos tener un cordero pascual hoy en día, porque el cordero mismo es la Pascua. Él es la Pascua de Yahweh. Esta es la razón por la cual muchos judíos, hermanos judíos y hebreos, no sirven cordero en su seder de Pascua hoy en día. Hay otras partes, sin embargo, de la fiesta que sí podemos observar y que observamos nosotros los que hemos vuelto a la Torá y estamos guardando las fiestas de Dios, las verdaderas, las que dice la Biblia que debemos de guardar. Nosotros lo que observamos, estamos empezando y aprendiendo, pues nosotros lo observamos y ponemos las hierbas amargas, el pan sin levadura, etcétera. Pero lo que es concerniente a la Pascua, al Cordero, simplemente tenemos que esperar que regrese el Mashiach, que regrese el Mesías, Yeshua, Jesús, y restablezca el sacerdocio en Jerusalén, para que entonces disfrutemos de la Pascua en toda su plenitud. Así que si usted no está celebrando las fiestas bíblicas, yo quiero decirle que la palabra dice que todos los vamos a celebrar y que todos los pueblos subirán a Jerusalén a guardar. Representantes de cada país, de cada nación, subirá a Jerusalén cuando en el reino milenial, cuando reine Yeshua, a guardar las fiestas bíblicas. No han cesado, nunca cesarán. Y siempre, para siempre guardaremos esta fiesta, porque estas fiestas exaltan el nombre de Dios y exaltan a Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Otra pregunta que surge durante esto está muy interesante porque en estos días celebraremos la fiesta, esta primera fiesta, la primera de las primeras tres o cuatro fiestas de Yahweh. Ahora en la primavera, pues tenemos otra pregunta que surge cada año y es concerniente a la circuncisión. Vamos a leer aquí en Éxodo 12:48. Éxodo 12:48. Y si algún extranjero reside contigo y celebra la Pascua a Yahweh, circuncídale todo varón, y entonces se acercará para celebrarla, puesto que será como el nativo de la tierra y será igual que uno de ustedes, pero ninguna persona incircuncisa podrá comer de ella. Esto quiere decir que los que no están circuncidados físicamente, literalmente,
no pueden unirse a nuestra familia para celebrar el Seder de Pesach. Eso es lo que acabamos de leer. Deberíamos de chequear a las personas antes de que entren a la casa o a nuestra congregación para guardar la fiesta solemne de Pesach. ¿Usted nos ha hecho esa pregunta cuando lee esta escritura? Bueno, técnicamente, como Pesach o Pascua, en estos versículos se refiere al sacrificio mismo, al cordero sacrificado, y como nadie puede comer hoy en día la Pascua, porque no hay templo, como ya expliqué, pues la única manera de sacrificar la Pascua era hacerlo en el tabernáculo, en el templo en Jerusalén. Así que como no hay manera hoy en día de tener la Pascua, tampoco hay necesidad de aplicar esta restricción a los varones incircuncisos. Yo espero que esto le haya aclarado esa pregunta. No hay restricción para los varones incircuncisos de participar de un Seder. Seder quiere decir un programa, un orden para una fiesta bíblica. Ellos pueden participar, todo varón puede participar de la mesa, celebrar de la fiesta de panes sin levadura. Ahora, la circuncisión sigue siendo un mandamiento que guardamos por obediencia y por el resultado de nuestra fe en Yeshua HaMashiach, que es Jesús, el Mesías en griego. Ciertamente, lo que hemos hablado hoy del cordero, del sacrificio de animales durante Pesach, de la circuncisión, será relevante nuevamente, hermanos, concerniente a la Pascua, cuando el templo y el sacerdocio sean restaurados en el reino milenial, como les dije anteriormente. Pronto nosotros, yo espero que en primicias tengamos estos estudios sobre estos temas, sobre la circuncisión, porque ahora no podemos entrar en ese tema de manera profunda. Es una señal entre Dios y el hombre, es eterno. Y también hemos leído de una circuncisión del corazón. Yo espero que estos temas se toquen y ustedes los encuentren en nuestra página de primiciasministries.com. Pero con respecto a nuestra observación de la Pascua hoy en día, no aparece ninguna razón de asegurar que los que se sientan a la mesa tienen que estar físicamente circuncidados. Pero yo les hago una pregunta. ¿Será necesario que estemos circuncidados de corazón? Y ustedes, si han leído la palabra, pues ya saben la respuesta a esa pregunta. Yo espero que todos estos temas, pues, y estos versos que hemos leído hoy, le contesten algunas dudas que ustedes tengan, especialmente porque se nos acerca el tiempo, el momento tan esperado de celebrar Pesach nuevamente este año. Vamos a leer ahora en Éxodo 12:3. Y porque vamos a seguir leyendo sobre el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero, según sus familias paternas, un cordero por hogar. Las instrucciones aquí, hermano y hermana, son claras y son simples. El día 10 del mes, de ese mes, cada familia iba a escoger un cordero o un cabrito sin mancha ni defecto. Entonces, el día 14 del mes lo iban a matar por instrucciones de Dios y pondrían la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, en los postes y arriba de la puerta. Y la sangre sería una señal, y esto lo vamos a leer ahora en Éxodo 12:13. Y Yahweh les promete a su pueblo que él pasaría por encima o pasaría por alto las casas que estaban marcadas por sangre, cuando él desatara el último y el más horrible juicio, que fue la muerte de los primogénitos de la tierra. La palabra hebrea
para pasar por alto es Pasak. Nosotros lo traducimos a Pesach en inglés, que significa la Pascua o pasar por alto, pasar por encima. Leemos en Éxodo 12:13. La sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto. En otras palabras, en el original dice, pues veré la sangre y os pasaré por alto, pasac. Y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Qué palabra tan tremenda y tan poderosa. La sangre iba a servir como señal. Ahora, hemos leído que el cordero de Pesach o el cordero inmolado era un sacrificio por el pecado. Pero en ningún momento en esta parashá, en esta porción de la palabra, dice que fue un sacrificio por el pecado del pueblo. Cuando hablamos y estudiamos sobre el Cordero de la Pascua, la Torá no menciona nada con respecto al pecado, la confesión o la expiación. En ese momento no lo menciona. No todo tipo de sacrificio animal es para remover o quitar el pecado. Acabamos de leer que la sangre del cordero serviría como una señal para Dios. Ahora yo les hago estas preguntas. Entonces, Elohim, el creador del universo, necesitaba una señal. Él no sabía cuáles eran las casas que le pertenecían a los hebreos y cuáles eran las casas que le pertenecían a los egipcios. ¿Por qué entonces necesitó él, nuestro Elohim, nuestro Dios, que marcaran sus casas con la sangre? ¿Por qué? Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Él no sabía dónde vivían los hebreos? Esto se puede comparar, hermano y hermana, a un padre que le dice a su hijo, nosotros vamos a cruzar una calle que está con mucho tráfico, muy congestionada esta calle. Ahora, yo quiero que tú mires de un lado, mira a la derecha, mira a la izquierda y mira a ver si viene tráfico, si viene algún automóvil y dime cuándo podemos cruzar la calle. Seguramente que el padre que iba a cruzar la calle con su hijo no necesitaba decirle a su hijo o que su hijo le dijera a él cuándo ya estaban bien para cruzar, cuándo se podía cruzar la calle de manera segura sin ser atropellado. El padre podía ver eso por su cuenta, ¿correcto? ¿Por qué no fue él que le dijo a su hijo, vamos, que yo te digo cuándo se puede cruzar, yo te voy a decir cuándo podemos cruzar, ok, ahora vamos? El padre no le dice eso a su hijo. ¿Por qué? Porque el deseo de un buen padre es enseñarle al hijo las precauciones, los pasos a tomar, lo que es necesario para que un día esos pasos o ese proceso le salve la vida al hijo. Voy a repetirlo. Un padre sabio llega a una calle congestionada que tiene que cruzar a pie o en bicicleta y le dice al hijo, bueno, mira a la derecha, mira a la izquierda, chequéate bien esto y dime cuándo podemos cruzar. Esto no significa que el padre no sabía cuándo tenía que cruzar, ni significa que el padre no puede ver o que no tiene cabeza para determinar cuándo se puede cruzar la calle. Solo significa que él está enseñándole a su hijo cuáles pasos ha de tomar para que su hijo sepa determinar cuándo se debe de cruzar una calle con mucho tráfico. ¿Y qué pasos? ¿Qué tiene que mirar? ¿Qué tiene que buscar? Ah, tengo que ver que no vengan carros a mi derecha y que no vengan carros a mi izquierda. Eso es la lección que le está dando el padre a su hijo. No era que él no sabía cuándo no tenía que cruzar.
¿Por qué él no le dice a su hijo, ok, vamos, ahora es que tenemos que cruzar? Vuelvo y repito, el deseo de un buen padre es enseñarle a sus hijos cuáles son los pasos que había de tomar. De manera muy similar, Dios quería familiarizar a su pueblo con el concepto de sacrificio y de expiación por el derramamiento de sangre, porque algún día, un día en el futuro, la vida de los israelitas iba a depender de eso. Ellos iban a necesitar saber de qué se trataba eso. Porque si solo se trataba de hacer una marca sobre el dintel de la puerta, o en el poste de la puerta, no hubiese sido necesario usar un cordero sin mancha, sin defecto, uno que se tenía que usar para el sacrificio. No se tenía que haber usado sangre, lo hubieran marcado con qué sé yo, con tinta de una planta o de una flor o con otra cosa. El ritual de la sangre del cordero en Pesach le proveyó a Israel una maravillosa lección que los iba a preparar para que ellos entendieran entonces cuál era la obra expiatoria de Yeshua en el futuro. Como todo lo que ocurrió en Pesach y en la liberación de Israel de Egipto, se tenía que contar por mandamiento a cada generación. Cada generación tenía que enseñarle a sus hijos y a sus nietos sobre las plagas de Egipto, sobre la muerte, sobre cada plaga que Dios desató sobre Egipto. Pues también se le iba a enseñar sobre el Cordero, sobre la Pascua, sobre el Pesach, ¿verdad? Y se le iba a enseñar a cada generación que se tuvo que usar la sangre de un cordero sin mancha para que la plaga no los pudiera tocar o no entrara a sus hogares. Entonces lo que estaba haciendo Dios, nuestro Elohim, Yahweh, era preparando su pueblo como el padre prepara a su hijo, enseñándole cómo es que se cruza una calle, cómo es que se hace cosas en la vida, ¿verdad? Para que ellos entendieran más adelante cuál era la obra tan tremenda de Yeshua, nuestro Salvador. Cada año, cuando nosotros cruzamos y repasamos las historias de la muerte del Cordero, de la Pascua, del Éxodo, de la salida de Egipto, de cómo se cruzó el Mar Rojo, todas esas narraciones, todo lo que leemos en nuestra Torá, nosotros vemos la historia de nuestra salvación desarrollándose, pero con las palabras, con el lenguaje de la Torá. En otras palabras, vemos a Yeshua desde la Torá. La historia del Cordero de la Pascua es fundamental, es el fundamento para entender el Evangelio. Igual que el Cordero de la Pascua tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto, no podía tener defecto ninguno. Nosotros como pueblo necesitábamos un sustituto, necesitábamos a un Salvador sin mancha, sin pecado, sin defecto, para que tomara nuestro lugar en el juicio. De la misma manera que la marca de la sangre protegió a todo el mundo en esa casa en Egipto, cuando nosotros necesitamos protección y salvación, la sangre del Mashiach, de Yeshua, el Mesías, pues nos protege cuando estamos salpicados con esa sangre, dice su palabra. De la misma manera que el primogénito de cada casa hebrea, y no solamente les voy a decir de los hebreos, sino aún de los egipcios que mataron al cordero y que pusieron la marca de la sangre. Ellos no murieron en la última plaga tan horrible de la muerte de los primogénitos. Asimismo, a nosotros nos tenemos esperanza y protección y salvación cuando tenemos la marca en nuestra casa y sobre nuestra frente y en nuestra vida. La Pascua, el Pesach, fue la avenida de escape que el Eterno les proveyó a su pueblo en Egipto de esa devastadora plaga número 10.
Ese fue el escape. Y no solo, como les dije antes, fue para los hebreos, sino si los egipcios hubiesen, y los egipcios que sacrificaron su Pesach y siguieron las instrucciones de Moisés al pie de la letra y pusieron la marca de la sangre, ellos también fueron librados de la muerte, de la plaga. De esa misma manera, la muerte, el sacrificio de Yeshua, es la avenida de escape, es la liberación del pueblo de Israel para que no fuésemos condenados y no tuviésemos una muerte eterna. Nosotros no tenemos que ser judíos para beneficiarnos de la muerte de nuestro Cordero, del Cordero de Dios. Nosotros solo tenemos que estar bajo en el pacto, en la promesa de que se le da al pueblo que cree y que obedece a Dios y que está protegido por esa misma sangre de Yeshua. Aquí leemos en Primera de Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8, porque el Mesías, el Mashiach, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Así que sigamos celebrando la solemnidad. Miren bien lo que dice Rab Shaul, el rabino Pablo, a la congregación que estaba reunida en Corinto. Él les dice que ya nuestra Pascua fue sacrificada y sabiendo y reconociendo que Yeshua, el Mesías, es nuestra Pascua. Entonces dice que ya no hay que celebrar la fiesta. No, eso no es lo que dice. Dice que sigamos celebrando la solemnidad, la fiesta, no con la vieja levadura, no con los pecados del pasado, ni con la levadura de malicia y de maldad, ni con los pensamientos de maldad que teníamos antes, sino con ácimos de sinceridad y de verdad, con los panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. Porque ahora que entendemos, todo el que me escucha, si usted ha recibido la revelación de que Yeshua, nuestro Salvador judío, nuestro Salvador hebreo, pues es Yahweh, y que Él preparó todo para que nosotros entendiéramos la palabra completa, el mensaje completo, y que Él vino a reunir la casa de Israel, a recogerla de cada esquina del mundo, ¿verdad? De cada país, de cada nación, para que entonces juntos pudiésemos creer en Él, como dice Apocalipsis, ¿verdad? 14:12. Y no solamente creer en Él, sino obedecer su palabra, porque Él dijo que todo el que le ama, obedece su palabra. Para que entonces, igual que los egipcios, igual que los israelitas que estaban en Egipto, pudiésemos celebrar las fiestas de Yahweh, entendiendo que todas las fiestas apuntan a Yeshua. Si usted es una de esas personas, pues gócese. Y este año y este Pesach celebremos juntos. No con la vieja levadura, no con la manera vieja de pensar, sino con sinceridad y de verdad, con gozo y alegría, porque Yeshua es nuestra Pascua. Yo me gozo, hermano y hermanas, de haber compartido esta palabra y algunos temas que están en nuestra parashá de esta semana, en Parashá Bo. Los animo a que busque la parashá completa en nuestra página o en nuestro chat y que la lea y que la estudia. Son 3 capítulos, Éxodo 10 hasta Éxodo 13, y son de gran bendición porque nos habla precisamente de la fiesta que estamos preparándonos y que vamos a celebrar ahora en marzo. Así que me gozo que hemos compartido este ratito juntos y espero que cada palabra que estudiamos y que hablamos haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que el Eterno los bendiga. Los esperamos de vuelta el jueves, el viernes, que estamos congregados aquí por Zoom
aprendiendo de nuestra identidad, de nuestra verdadera identidad. Y el sábado a las 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, para celebrar nuestro servicio de Havdalah, que es cuando cerramos el Shabbat. El Eterno los bendiga grandemente. Les mandamos un cordial saludo de parte de todos de Primicias Ministries. Shalom, shalom.